Desde ingeniosas operaciones de contrabando hasta despiadadas maniobras estratégicas, el legendario reinado de El Mayo sobre el cártel de Sinaloa le ha consolidado como uno de los capos de la droga más poderosos del mundo. Con una asombrosa recompensa de $15 millones por su cabeza, su ascenso al poder está lleno de secretos e intrigas. Pero incluso los más poderosos pueden caer. En este vídeo descubrimos la dramática historia de cómo El Mayo construyó un imperio criminal que abarca continentes y los impactantes acontecimientos que condujeron a su captura. Permanezca atento, porque esta es una historia que no querrá perderse. El poderoso capo de la droga. Imagínese una vida rodeada de secretos, evadiendo constantemente la ley mientras gobierna uno de los imperios de la droga más famosos del mundo. No es el argumento de una película de acción, es la historia real de El Mayo. El 25 de julio de 2024, El Mayo, cofundador del famoso cártel de Sinaloa, fue capturado por las fuerzas del orden en Texas. Junto a él, también fue detenido uno de los hijos de El Chapo, Joaquín Guzmán López. La captura de El Mayo y Joaquín Guzmán. López se desarrolló como una clase magistral de operaciones encubiertas. Agentes federales estadounidenses, junto con Homeland Security Investigations y el FBI, orquestaron una misión de alto riesgo que llevaba meses preparándose. No se trataba de una redada cualquiera, sino de un plan meticulosamente elaborado que requería la máxima precisión y el conocimiento del cártel de Sinaloa desde dentro. La operación se inició con una gran cantidad de información, procedente de informadores infiltrados en el cártel y técnicas de vigilancia de vanguardia. Los agentes federales sabían que atrapar a El Mayo, un fantasma que se les había escapado de las manos durante décadas, exigía una estrategia creativa. Su ingenioso plan se basaba en el engaño, volviendo en su contra la confianza de El Mayo en su red. En un giro del destino, un miembro de alto nivel del cártel de Sinaloa, cuya identidad permanece oculta por razones de seguridad, se convirtió en el eje de la operación. Este topo se ganó la confianza de El Mayo, convenciéndole de que una inspección personal de pistas de aterrizaje secretas en el sur de México era fundamental para sus operaciones de tráfico. Enganchado por la historia, El Mayo accedió a tomar un vuelo privado, sin saber que estaba cayendo en una trampa meticulosamente tendida por agentes federales. La traición del topo fue un golpe maestro estratégico, diseñado para sacar a El Mayo de sus escondites fortificados y llevarlo a un escenario cuidadosamente controlado, donde su captura pudiera ejecutarse sin problemas y sin lucha. El día de la operación fue una olla a presión para los agentes federales implicados. Todos los elementos debían encajar a la perfección. El avión, equipado con equipo de vigilancia encubierto, despegó de una pista aislada en México. El Mayo y Joaquín Guzmán López iban a bordo, felizmente ignorantes de la trampa que se cernía sobre ellos. Cuando el avión se acercaba a su destino, un aeródromo privado a las afueras de El Paso, Texas, los agentes federales ya estaban en posición. El aeródromo había sido cerrado y un equipo de especialistas esperaba su momento. La sorpresa era su mejor arma. Cualquier descuido podía desencadenar un enfrentamiento mortal. El avión aterrizó sin problemas. Al abrirse las puertas, los agentes federales se abalanzaron. El Mayo y Guzmán López, sorprendidos, no tuvieron tiempo de reaccionar. Con precisión y contundencia, los agentes aseguraron a sus objetivos sin el menor contratiempo. No fue una redada cualquiera. Fue como capturar al pez más grande del mar criminal. Para comprender la magnitud de esta captura, hay que entender lo colosal que es realmente la figura de El Mayo. Ismael Zambada García, conocido en todo el mundo como El Mayo, nació el día de Año Nuevo de 1948 en el agreste e implacable terreno de Sinaloa, México. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por la pobreza y las penurias, ya que creció en el seno de una familia que luchaba por llegar a fin de mes. Las duras realidades de su educación en el corazón rural de México moldearían su futuro de un modo que nadie podría haber previsto. En su adolescencia, El Mayo trabajó en varios empleos de poca monta, desde la agricultura a la mano de obra, pero pronto quedó claro que el trabajo legal no le proporcionaría el futuro que deseaba. El atractivo de una vida mejor, unido a las escasas oportunidades disponibles en su empobrecido entorno, le condujeron al mundo del narcotráfico. Esta decisión le llevaría por un camino que acabaría convirtiéndole en uno de los capos más poderosos y escurridizos de la historia. La entrada de El Mayo en el narcotráfico comenzó con la marihuana. En los años 60, el cultivo de marihuana era una industria floreciente en Sinaloa y ofrecía una alternativa lucrativa a la agricultura tradicional. El Mayo aprendió de Inés Calderón Quintero, una experimentada traficante que ya se había hecho un nombre en el negocio de la droga. Bajo la dirección de Quintero, El Mayo perfeccionó sus habilidades en el cultivo, la distribución y la evasión, demostrando rápidamente que era un operador astuto y capaz.
A finales de los 60, el Mayo había ampliado sus operaciones para incluir la heroína. La demanda de heroína en Estados Unidos se disparaba y el Mayo vio la oportunidad de sacar provecho de este mercado en expansión. Su asociación con Antonio Cruz Vázquez, un narcotraficante de origen cubano, resultó ser una combinación perfecta en el paraíso de los cárteles. Vázquez tenía contactos en Estados Unidos, mientras que el Mayo tenía el suministro. Juntos, formaron la Plaza de la Droga Zambada Vázquez, que rápidamente se convirtió en una empresa lucrativa, generando unos $18 millones al año. La Plaza de la Droga de Zambada Vázquez operaba con una eficiencia despiadada. El Mayo y Vázquez establecieron una red de cultivadores, correos y distribuidores que se extendía a lo largo y ancho de México. Utilizaban una combinación de sobornos, intimidación y violencia para mantener el control sobre su territorio y proteger sus operaciones de las fuerzas del orden y de los traficantes rivales. Este periodo de rápida expansión y consolidación sentó las bases para el futuro éxito de El Mayo en el tráfico de drogas. En 1979, El Mayo dio un importante paso adelante en su carrera delictiva al unirse al Cártel de Guadalajara, dirigido por el tristemente célebre Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como El Padrino. El Cártel de Guadalajara era una potencia del narcotráfico mexicano, producía marihuana de alta calidad y colaboraba con los cárteles colombianos de la cocaína. La entrada de El Mayo en el cártel marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida que le llevaría a lo más alto del mundo del narcotráfico. En el Cártel de Guadalajara, El Mayo se convirtió rápidamente en una pieza clave. Su experiencia en el cultivo y la distribución, combinada con su despiadada eficacia, le convirtieron en un activo inestimable para el cártel. Trabajó en estrecha colaboración con Joaquín El Chapo Guzmán, otra estrella emergente del cártel, conocido por su genio logístico, especialmente en la construcción de túneles para el contrabando de drogas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Juntos, El Mayo y El Chapo formaron una formidable alianza que marcaría el futuro del narcotráfico mexicano. La década de 1980 fue una época dorada para el Cártel de Guadalajara, marcada por un crecimiento explosivo y un poder sin precedentes. Protegido por una compleja red de corrupción que incluía a las fuerzas de seguridad locales, los políticos e incluso la CIA, el cártel operaba con impunidad. En aquella época, el gobierno estadounidense estaba más centrado en combatir el comunismo en Nicaragua, y a menudo hacía la vista gorda ante las florecientes actividades del cártel. Esta época de expansión descontrolada permitió a El Mayo amasar una inmensa riqueza y consolidar su influencia dentro del cártel, preparando el terreno para su futuro dominio. Sin embargo, esta época de prosperidad no estuvo exenta de obstáculos. En 1984, el cártel sufrió un duro golpe cuando unos soldados mexicanos, siguiendo un aviso del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, destruyeron una extensa plantación de marihuana. La investigación de Camarena amenazó con desvelar una operación de narcotráfico multimillonaria en la que estaban implicados la CIA, funcionarios mexicanos y el cártel. En febrero de 1985, Camarena fue secuestrado descaradamente en Guadalajara por hombres armados. Su brutal tortura y asesinato desencadenaron una respuesta masiva del gobierno estadounidense. La investigación subsiguiente condujo a la captura de figuras clave, entre ellas Félix Gallardo, y en los años siguientes, 14 individuos fueron considerados responsables de la muerte de Camarena. El asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena tuvo consecuencias de gran alcance. El hasta entonces indiscutible cártel de Guadalajara se fracturó en múltiples facciones rivales, dando origen a los cárteles de Tijuana, Juárez y Sinaloa. Aprovechando el momento, El Mayo utilizó su vasta experiencia y su red de contactos para aliarse con el naciente cártel de Sinaloa, asegurando así su control del poder. El cártel de Sinaloa, que debe su nombre al Estado mexicano, en el que nacieron El Mayo y El Chapo, se estableció rápidamente como una potencia en el mundo del narcotráfico. Aunque El Chapo era visto a menudo como la cara del cártel, muchos conocedores creían que El Mayo era el verdadero cerebro de sus operaciones. Su habilidad para desenvolverse en el complejo y peligroso mundo del narcotráfico, combinada con su pensamiento estratégico, le convirtieron en un líder inestimable. A medida que el cártel se expandía, el papel de El Mayo crecía. Era responsable de coordinar el transporte de cargamentos de varias toneladas de marihuana y cocaína a través de la frontera. Su meticulosa planificación y ejecución garantizaban que estos envíos llegaran a su destino sin interferencias de las fuerzas de seguridad. Pero pronto, su creciente influencia y la magnitud de sus operaciones llamaron la atención de las autoridades. A finales de los 90 y principios de los 2000, El Mayo ya no era solo un nombre más en la lista de personas buscadas, sino que se había convertido en una leyenda viva. Su habilidad para ir un paso por delante de la ley
le convirtió en una figura mítica de Lampa. Las fuerzas de seguridad estadounidenses y mexicanas no podían permitirse que siguiera campando a sus anchas. Así que, en un movimiento espectacular, el programa de recompensas por narcóticos del Departamento de Estado de EEUU puso una asombrosa recompensa de $15 millones por su cabeza. Solo Rafael Caro Quintero, autor intelectual del secuestro y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, ofrecía una recompensa más alta, $20 millones. Pero aquí está el truco. A pesar de la enorme recompensa, el Mayo logró eludir la captura durante décadas. ¿Cómo lo consiguió? Mediante una mezcla de astutas estrategias y pura audacia. En primer lugar, el Mayo era un maestro de la invisibilidad. A diferencia de sus homólogos más llamativos, se mantenía alejado de los focos, evitando ostentosas muestras de riqueza y poder. Este estilo de vida discreto le convertía en un fantasma, mezclándose perfectamente en el fondo y haciendo casi imposible que las fuerzas de la ley le siguieran la pista. La adaptabilidad era otra de las bazas de El Mayo. Siempre cambiaba de juego, modificaba las rutas de la droga, cambiaba los métodos de comunicación y reubicaba sus operaciones. Esta constante evolución mantenía a las autoridades a la expectativa y fuera de su pista. La corrupción y los sobornos también desempeñaron un papel importante en las primeras estrategias de El Mayo para eludir su captura. Supuestamente, cultivó profundas conexiones con políticos, policías y militares, asegurándose protección y chivatazos sobre redadas o investigaciones. Esta vasta red de informadores y funcionarios en nómina creó un escudo protector a su alrededor, dificultando enormemente la penetración de las fuerzas de seguridad en sus operaciones. Esta red de corrupción era tan extensa que resultaba casi increíble, y sin embargo fue la clave de su prolongada libertad. Las tácticas operativas de El Mayo eran poco menos que geniales. El cártel de Sinaloa operaba de forma descentralizada, con células independientes que manejaban diversos aspectos del negocio. Esta estructura basada en células significaba que incluso si una parte de la operación se veía comprometida, el resto permanecía intacto. Era como una hidra. Si se cortaba una cabeza, otras dos ocupaban su lugar. La geografía también desempeñaba un papel crucial. El Mayo solía esconderse en zonas remotas y escarpadas de México, lugares en los que era casi imposible que penetraran las fuerzas de seguridad. Estos bastiones, controlados por sus leales, le proporcionaban casas seguras y escondites entre los que podía cambiar en cualquier momento. Era como jugar al escondite en un terreno implacable. La familia y la lealtad eran los cimientos de la estrategia de El Mayo. Su círculo íntimo estaba formado por familiares muy leales y muy implicados en las operaciones del cártel. Este grupo tan unido era menos propenso a traicionarle, incluso bajo una inmensa presión. El Mayo inspiraba tal lealtad entre sus seguidores que estos se mantenían firmemente fieles, frustrando cualquier intento de las autoridades de ponerlos en su contra. Esta férrea lealtad, combinada con su habilidad para la evasión, mantuvo la influencia del cártel de Sinaloa fuerte y próspera. La influencia del cártel. Bajo la dirección estratégica de El Mayo, el cártel de Sinaloa no solo creció, sino que explotó en el escenario mundial. Sus operaciones se extendieron por todos los continentes, arraigando su influencia en todos los niveles del tráfico de drogas. No se trataba solo de una organización delictiva, sino de un imperio que movía grandes cantidades de droga y dinero con una eficacia despiadada. En el corazón de este imperio estaba el negocio de la cocaína, una saga de ambición, astucia y pura brillantez estratégica. En las décadas de 1980 y 1990, el cártel de Sinaloa empezó a forjar su dominio mediante alianzas cruciales con traficantes sudamericanos, especialmente en Colombia. Una de sus alianzas más importantes fue con la organización Herrera. En la década de 2000, los Herrera eran los magos de la logística y transportaban cargamentos de varias toneladas de cocaína de Sudamérica a Guatemala en nombre del cártel de Sinaloa. Desde allí, el polvo blanco se abría camino hacia el norte de México y luego llegaba a las ansiosas manos de los consumidores estadounidenses. Esta fluida operación cimentó el estatus del cártel de Sinaloa como peso pesado del narcotráfico mundial. Otro mercado importante para el cártel era el de la marihuana, una droga que ha sido la piedra angular de sus operaciones durante décadas, otorgándole una inmensa influencia. Tradicionalmente, el cártel ha cultivado marihuana en la región mexicana del Triángulo de Oro, que abarca partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Esta zona es famosa por su suelo fértil y su clima ideal para el cultivo de marihuana. Sin embargo, el panorama del mercado de la marihuana ha cambiado drásticamente en los últimos años. La legalización gradual de la marihuana recreativa en muchos estados de EEUU y la calidad superior de la marihuana cultivada en EEUU.
han reducido considerablemente los beneficios de los cárteles mexicanos. Según la Rand Corporation, en 2010 se estimaba que al menos el 50% de la marihuana consumida en Estados Unidos se producía en México. Sin embargo, a medida que más estados legalizaban la marihuana, la demanda de la cultivada en México disminuía. Ante los cambios en la dinámica del mercado, el cártel de Sinaloa se dedicó a establecer vastos cultivos de marihuana en los aislados bosques y desiertos de California. Estas operaciones secretas desvían millones de litros de agua, lo que culminó en la mayor redada de marihuana jamás realizada en el condado de Los Ángeles en el verano de 2021. Durante esta redada masiva, las autoridades descubrieron y desmantelaron entre 70 y 80 invernaderos de estilo hoop house, repartidos por el desierto, incautando miles de kilos de marihuana. Estas granjas encubiertas pueden producir de 3 a 5 cosechas al año, lo que reporta importantes beneficios al cártel y refuerza su posición en el lucrativo mercado de la marihuana. Pero eso es solo una parte de la historia. El cártel también ejerce un gran poder en el mercado de los opiáceos, sobre todo con la heroína y el fentanilo, lo que demuestra su capacidad de adaptación y su incesante búsqueda de beneficios. Al principio, la heroína era el pilar del cártel, derivada de la adormidera que prospera en la región mexicana del Triángulo de Oro. La producción de heroína del cártel está profundamente arraigada en esta fértil zona, donde han construido extensas redes de agricultores y productores. Sin embargo, a medida que se intensificaban las medidas enérgicas contra las plantaciones de opio, el cártel pasó a centrarse en opiáceos sintéticos, como el fentanilo. El fentanilo es increíblemente potente, barato de producir, y no requiere el cultivo intensivo en mano de obra que requiere la heroína. Fabricado íntegramente en laboratorios clandestinos, el fentanilo permite al cártel producir grandes cantidades de droga con un riesgo mínimo de detección. Las materias primas necesarias para crear fentanilo proceden principalmente de China, lo que pone de manifiesto el amplio alcance del cártel. En la ciudad costera de Mazatlán, estos precursores químicos tardan solo 8 días en viajar desde un punto de entrega en el Océano Pacífico hasta los laboratorios secretos del cártel, donde se transforman en fentanilo y luego se introducen de contrabando hacia el norte a través de la frontera estadounidense. Esta rápida y eficaz operación pone de manifiesto el ingenio del cártel y su gran influencia. Los métodos del cártel de Sinaloa para producir fentanilo no solo son efectivos, son increíblemente lucrativos. Un informe de la DEA de 2019 destacó que la fabricación de cada pastilla de fentanilo cuesta alrededor de $1, pero se puede vender en Estados Unidos por al menos 10 veces esa cantidad. Los beneficios son asombrosos, ya que con productos químicos por valor de $800 se obtienen productos de fentanilo que pueden alcanzar los $640.000. El cártel distribuye tanto polvo de fentanilo en bruto como pastillas M30 falsificadas, diseñadas para imitar la oxicodona auténtica, pero con fentanilo u otras sustancias químicas nocivas. Estas pastillas falsas han causado decenas de miles de sobredosis involuntarias en Estados Unidos cada año. El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, ha causado estragos. Solo en 2021, los CDC informaron de casi 107.000 muertes por sobredosis, muchas de ellas relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo. La magnitud de esta crisis es asombrosa. Cada 8 minutos, un estadounidense es víctima de una sobredosis, a menudo de fentanilo disfrazado de medicamento con receta. Pero el alcance del cártel va mucho más allá del mercado de la droga. También saben blanquear dinero a través de los principales bancos mundiales. Con sus enormes beneficios de la droga, los cárteles necesitaban métodos sofisticados para ocultar su riqueza. Al principio, utilizaban tácticas básicas como el contrabando de efectivo, la compra de artículos de lujo y la inversión en negocios legales. Pero estos métodos eran arriesgados e ineficaces, lo que les llevó a buscar canales más seguros. Así surgieron los grandes bancos. Con amplias redes y complejos sistemas financieros, estas instituciones se convirtieron en objetivos principales de los cárteles que buscaban limpiar su dinero. El alcance mundial de estos bancos permitía a los cárteles mover fondos a través de las fronteras con facilidad, y el gran volumen de transacciones ocultaba las actividades ilícitas a los reguladores. La respetable reputación de los bancos añadía un barniz de legitimidad al dinero sucio de los cárteles. HSBC, uno de los mayores bancos del mundo, desempeñó un papel fundamental en esta trama. Con operaciones en más de 60 países y activos superiores a los $2 billones, la presencia global del HSBC lo convirtió en un conducto ideal para el blanqueo de capitales. Los controles inadecuados del banco y su disposición a pasar por alto transacciones sospechosas facilitaron las operaciones de los cárteles, convirtiéndolo en un actor clave en el blanqueo de fondos ilícitos.
La relación entre los cárteles y los grandes bancos como HSBC era mutuamente beneficiosa. Los cárteles obtenían acceso al sistema financiero mundial, lo que les permitía mover e invertir su dinero con relativa impunidad. Los bancos, a su vez, se beneficiaban de las comisiones generadas por estas transacciones. Uno de los métodos más notorios empleados por los cárteles es el uso de transacciones de efectivo a granel. En este esquema, el cártel deposita grandes sumas de dinero en efectivo en cuentas bancarias, a menudo en pequeñas denominaciones para evitar su detección. La filial mexicana de HSBC se hizo tristemente famosa por aceptar estos depósitos sin el debido escrutinio. Los miembros del cártel entraban en las sucursales con cajas de efectivo, a veces diseñadas para ajustarse a las dimensiones exactas de las ventanillas del banco, y depositaban millones de dólares. A continuación, estos fondos se transferían a cuentas del HSBC en Estados Unidos y otros países, con lo que se blanqueaba el dinero. En 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se puso al día con HSBC y le impuso una multa de 1.900 millones de dólares por blanquear dinero para el cártel de Sinaloa. Esta sanción, una de las mayores jamás impuestas a una institución financiera por infracciones contra el blanqueo de capitales, puso de relieve el grave impacto de las maniobras financieras del cártel y expuso las enormes vulnerabilidades del sistema bancario mundial. En el centro de estos sofisticados planes de blanqueo se encontraba Joaquín El Chapo Guzmán, el tristemente célebre líder del cártel de Sinaloa. En la cúspide de su poder, El Chapo fue un maestro estratega que convirtió el cártel en una potencia mundial. Su control se extendía mucho más allá de la manipulación financiera, llegando hasta la intrincada logística del contrabando de drogas. Las técnicas de contrabando de El Chapo eran legendarias. Diseñó elaborados túneles bajo la frontera entre Estados Unidos y México, equipados con sistemas de ventilación, iluminación y vías de ferrocarril, estableciendo un nuevo estándar para las operaciones clandestinas. Pero su ingenio no se detuvo ahí. Utilizó audazmente aviones Boeing 747, modificados para transportar cantidades colosales de cocaína. Estos aviones, desprovistos de sus asientos, se convirtieron en almacenes voladores capaces de transportar hasta 13 toneladas de cocaína por viaje. La astucia del Chapo se extendía a la hora de disfrazar estos envíos masivos. Utilizó hábilmente la ayuda humanitaria como tapadera, organizando envíos de ropa y otros bienes a Centroamérica bajo la apariencia de caridad. Una vez que los aviones aterrizaban, se descargaba la ayuda y se cargaba la cocaína para el viaje de vuelta a México. El éxito de estas operaciones dependía en gran medida de la cooperación de funcionarios corruptos. El Chapo mantenía una amplia red de contactos dentro del gobierno mexicano y las fuerzas de seguridad, que facilitaban el paso, sin problemas, de sus envíos a través de las aduanas y la seguridad. Motivados por cuantiosos sobornos, estos funcionarios se aseguraban de que los cargamentos ilícitos llegaran sin obstáculos a su destino final. El declive de la influencia de Joaquín El Chapo Guzmán comenzó con su captura en 2014. A pesar de sus anteriores fugas, esta detención marcó un punto de inflexión en su reinado sobre el cártel de Sinaloa. Recluido en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, la capacidad de Guzmán para controlar directamente las operaciones del cártel disminuyó considerablemente. Sin embargo, su influencia estaba lejos de haber sido erradicada. En 2015, El Chapo asombró al mundo una vez más con una audaz fuga a través de un túnel de 1,5 kilómetros que conducía directamente a su celda. Esta fuga puso de manifiesto su perdurable influencia y la capacidad del cártel para llevar a cabo operaciones muy sofisticadas. Sin embargo, su libertad duró poco. En 2016, Guzmán fue recapturado y finalmente extraditado a Estados Unidos en 2017, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016, Ismael El Mayo Zambada pasó a ocupar el primer plano como principal líder del cártel de Sinaloa, manteniendo hábilmente la cohesión y fortaleza de la organización. A pesar del importante golpe que supuso la pérdida de miembros clave de su familia a causa de las detenciones y extradiciones estadounidenses, la brillantez estratégica de El Mayo y su extensa red mantuvieron la prosperidad de las operaciones del cártel. Algunos de sus aliados más cercanos, incluidos sus hijos y su hermano, incluso cooperaron con las autoridades estadounidenses para obtener una reducción de sus condenas, pero El Mayo siguió impertérrito, dirigiendo el cártel desde la sombra. Una piedra angular de la estrategia de El Mayo era su control continuado sobre la producción y distribución de heroína, metanfetamina y fentanilo. Manteniendo estrechos vínculos con proveedores de precursores químicos en Asia, garantizó la entrada constante de drogas sintéticas en Estados Unidos. Su resistencia quedó aún más demostrada cuando sobrevivió a una importante lucha interna por el poder dentro del cártel en 2017. El Mayo era uno de los últimos grandes capos de la droga en libertad.
y su captura en 2024, después de eludir a las fuerzas de seguridad durante tanto tiempo, fue poco menos que asombrosa. Las circunstancias que rodearon su detención han suscitado especulaciones y sospechas generalizadas, y muchos se preguntan por la verdadera naturaleza de su caída. La sospechosa captura de El Mayo. Desde la detención de El Mayo, han corrido rumores sobre quién podría haberle traicionado. Una teoría persistente apunta al hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán. Algunas fuentes sugieren que Ovidio podría haber llegado a un acuerdo con las autoridades para reducir su propia condena entregando a El Mayo. Esta especulación cobró fuerza cuando apareció información en Internet que indicaba que Ovidio había salido de prisión pocos días antes de la captura de El Mayo. Ovidio Guzmán López, a menudo conocido por sus alias El Ratón o El Nuevo Ratón, es una figura destacada del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más poderosas y peligrosas del mundo. Desde muy joven, Ovidio estuvo profundamente implicado en las operaciones de narcotráfico de su padre. Tras la detención y posterior cadena perpetua de El Chapo en Estados Unidos en el año 29, Ovidio, junto con sus hermanos Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, asumió importantes funciones de liderazgo dentro del cártel. Continuaron expandiendo el imperio de su padre, supervisando vastas redes de producción y distribución de drogas. La influencia de Ovidio en el cártel de Sinaloa es considerable. Se cree que está a cargo de varias instalaciones de producción de metanfetamina en el estado de Sinaloa, que producen entre 3.000 y 5.000 libras de la droga cada mes. En 2023, la captura de Ovidio se desarrolló como un thriller de alto riesgo. Durante meses, las autoridades mexicanas, respaldadas por funcionarios estadounidenses, planearon y ejecutaron meticulosamente una operación encubierta para atrapar a una de las figuras más escurridizas del AMPA. La operación, que fue el resultado de 6 meses de intensa vigilancia y recopilación de información de inteligencia, tenía como objetivo desmantelar un segmento crítico del cártel de Sinaloa. El día de la operación fue caótico. Las fuerzas de seguridad, moviéndose con precisión y urgencia, irrumpieron en la residencia de Ovidio, cogiéndolo a él y a sus socios completamente desprevenidos. Sin embargo, el elemento sorpresa no disminuyó el peligro. Los guardias armados del cártel estaban dispuestos a defender a su líder a toda costa. Cuando las fuerzas de seguridad se acercaron, estalló un feroz tiroteo. Las calles de Culiacán se convirtieron en un campo de batalla, con balas volando y explosiones resonando por todo el barrio. Los pistoleros del cártel de Sinaloa lanzaron un contraataque implacable, demostrando su feroz lealtad a Ovidio y su determinación de proteger su territorio. A pesar de la resistencia, las fuerzas de seguridad consiguieron detener a Ovidio y asegurarlo para su traslado a Ciudad de México. La situación llegó a ser tan grave que el cónsul de Estados Unidos en Hermosillo emitió una advertencia para que los residentes buscaran refugio, y el Departamento de Estado reforzó su aviso de viaje de más alto nivel, desaconsejando enérgicamente viajar a Sinaloa. Si el rumor de que Ovidio traicionó a El Mayo a cambio de una reducción de condena es cierto, supondría un giro dramático en la saga del cártel de Sinaloa. Históricamente, la alianza entre la familia de El Chapo y El Mayo ha sido una piedra angular de la estabilidad del cártel, por lo que cualquier posible traición de Ovidio sería un acontecimiento significativo e impactante. Otro rumor que está cobrando fuerza es que Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, podría haber orquestado una traición como acto de venganza. La historia sugiere que López fue quien convenció a El Mayo para que subiera a un avión privado con el pretexto de inspeccionar aeródromos para operaciones de narcotráfico. Confiando en el hijo de su antiguo socio, El Mayo creyó que viajaban dentro de México. Sin embargo, el avión aterrizó inesperadamente en El Paso, Texas, donde las autoridades estadounidenses estaban listas para detenerlos. Se rumorea que este presunto acto de traición se debió al deseo de López de vengar la captura de su padre, de la que culpa a El Mayo. Otros sugieren que podría haber intentado ayudar a Ovidio a conseguir una reducción de condena. También existe el rumor de que El Mayo hizo un trato con las fuerzas del orden. La historia cuenta que El Mayo, ya septuagenario y al parecer con una salud precaria, se enfrentó a la cruda realidad de ser capturado o asesinado. Algunos dicen que sabía que su vida estaba llegando a su fin y que quería tener la oportunidad de ver a sus hijos, Vicentillo y Mayo Gordo, por última vez como parte del trato, ya que también estaban detenidos. ¿Qué opina usted? ¿Se entregó El Mayo o fue traicionado? Deja tus comentarios más abajo. Gracias por vernos. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.